¿Qué tal? Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Una vez más desde Buenos Aires nos acompaña Alejandro Berkovich una vez más, a quien ustedes seguramente recordarán, porque realizamos una charla con él en Berlín, en Alemania. Para mí uno de los mejores periodistas de la Argentina, además economista, egresado de la UBA. Y con él queremos hoy establecer el foco en los gobiernos populares en América Latina, sus posibilidades, sus contradicciones, la democracia en América Latina. Ale, hace 2 semanas, si no recuerdo mal, realizaste una charla muy interesante con Álvaro García Linera, Ujú. ¿sí? Consultado respecto a las posibilidades de los gobiernos populares en el presente, él respondía: los gobiernos populares no pueden abandonar la agenda de reformas, no pueden abandonar las reformas, porque de lo contrario, si contemporizan con las derechas, tarde o temprano, bueno, van a aparecer, bueno, los defenestrarán, o bien por una elección, o bien por un golpe de Estado, ¿no? En nuestra charla de septiembre en Berlín realizábamos una charla similar al respecto, con la misma conclusión sobre esto, ¿no? Sobre las posibilidades del gobierno argentino, de los gobiernos progresistas en América Latina, y sobre el hecho de que en el caso de gobiernos moderados, tarde o temprano colapsarían y que la apuesta debía aparecer por la osadía, ¿sí? Mm. Ahora, ¿cómo concretizamos esto? ¿Hacia dónde deberían aparecer orientadas las propuestas, los programas, incluso los discursos de los gobiernos populares actuales de la segunda generación de cara a conquistar o reconquistar eh, a los ciudadanos, las ciudadanas? Sí, en este momento, ¿cuál es la palabra? Desilusionados Ujú. con la situación actual en el marco de un surgimiento de la extrema derecha capitalizando esta situación. Para vos, ¿por dónde debería aparecer la cosa? Bueno, Linera tiene un concepto, el concepto de las oleadas, que me parece que es muy preciso en cuanto a cómo describe los avances y retrocesos que desde siempre están presentes en todo intento de emancipación o de política independiente de los pueblos, ¿no? Para mejorar sus condiciones de vida, especialmente en nuestra región. Yo creo que esta oleada tiene una debilidad que es la debilidad suya propia para generar cambios materiales en la población. Y es un poco lo que reconoce también García Linera cuando plantea esto, que la posibilidad de generar cambios institucionales o de cristalizar cambios progresivos, democratizadores, depende mucho de que esos cambios estén apalancados o vayan en simultáneo con cambios en las condiciones de vida materiales de la gente. Y eso está bastante ausente en la coyuntura actual. O sea, los gobiernos populares que aparecen como con nuevos bríos en América Latina tienen posiciones defensivas, cavan trincheras para que no avance más la derecha en vez de soñar con lo imposible, así a lo Soissons Twitard, o con imaginar incluso posibilidades de cambios como los que hubo en los primeros 2000, ¿no? Acá Ujú. concretamente en Bolivia, y en Argentina también, y en Brasil en buena medida, pero sobre todo en Bolivia se produjeron cambios materiales muy profundos, que, bueno, de algún modo vinieron a traer los frutos de una política que se dio Sudamérica en esos primeros años eh, de una perspectiva propia en cuanto a su inserción en el mercado global y en las cadenas globales de valor. Cuando China entra con su potencia a decir nosotros venimos a ocupar otro lugar, ¿no? Sí. que el reservorio de pobres del mundo, o incluso que la fábrica esa maquila de los primeros años 2000, cuando China dice nosotros vamos a ser la nueva gran potencia del planeta,
por capacidad productiva, por potencia organizativa, por las condiciones que también permite ese capitalismo de Estado y esa escala. Bueno, América Latina dice, nosotros le vamos a proveer la materia prima para eso. Entonces eso fuerza un rebalanceo de poder que a Estados Unidos, acostumbrado a manejarse con esta región como su patrio trasero, le cambió la ecuación. Y entonces todo el balance de poder cambió. Y apalancado sobre esos dólares que entraron, los gobiernos pudieron llevar adelante cambios. También se generaron cambios en la distribución del ingreso a nivel local, y esto es lo que genera las resistencias que generan estos procesos siempre. Pero me parece que lo que ahora está obturado, frenado, es esa decisión colectiva, digamos, regional, de asumir un lugar en la cadena global de valor. Entonces ahora que el mundo grita que necesita los recursos de América Latina, no hay políticamente una línea clara en cuanto a cómo tenemos que explotarlos. Si entre los años 90 y los 2000 y pico, acá en la Argentina se duplicó, incluso con creces, casi se triplicó la superficie sembrada de soja, lo que va a pasar ahora es que se va a pasar de una balanza energética deficitaria en 5.000 millones de dólares a una superavitaria en 7 u 8.000 o 10.000. Ahora, no hay un criterio común a estos países de qué se va a hacer con esos recursos o de qué manera se va a explotar, con qué objetivos en cuanto a la transformación de la sociedad. No es que la tuvieron reclara en los primeros 2000, pero por lo menos esa coordinación que había, esa onda política que había, que se notaba en el rechazo al ALCA, generaba un horizonte común. Y ese horizonte común ahora, a pesar del signo, el signo similar que pueden tener Boric, Lula, Alberto Fernández, Petro, no se ve plasmado porque, bueno, no hay una idea común de qué hacer. Petro quiere descarbonizar, Boric no se sabe muy bien qué quiere, acá no se ponen de acuerdo. Lula ahora planteó que la tasa de interés es demasiado alta, pero para mí no lo dice tanto desde los obreros, sino desde los industriales. Lula tuvo que hacer un frente con Gerardo Alckmin, que es la Fiespi y es claro. una expresión de la derecha desarrollista brasileña. En fin, no hay, me parece a mí, posibilidad de encantar a ese elector desencantado o hastiado ya de ver cómo sus condiciones de vida se deterioran tanto, porque no hay una idea estratégica de qué vamos a hacer nosotros, cómo nos vamos a insertar. Es medio el dilema del huevo y la gallina, pero no lo leería independientemente el proceso político de esta cuestión, que es económica y sobre todo productiva. Sí, entonces, en tu análisis vos estableces el foco en las condiciones económicas, tanto la falta de condiciones económicas actuales como en lo que llaman el viento de cola de la primera ola de gobiernos progresistas como causa para todo ese proceso posterior. Sí, sí. Ahora, yo te acompaño en la interpretación, pero por ahí apareció un debate interesante al final de la primera oleada respecto a las causas del reflujo conservador, no como consecuencia del fracaso de poder haber perseverado en esos cambios o errores electorales o distintas cosas, sino precisamente como consecuencia del éxito de sus políticas, en tanto las políticas de democratización del consumo de esos 15 años finalmente generaron
más consumidores que ciudadanos de alguna manera, y traducido más al lenguaje cotidiano, en 2015 la gente quería iPhones y importaciones libres y lluvia de inversiones en lugar de la continuidad de un proceso de inclusión social. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿alcanzaría únicamente con una mejora de las condiciones económicas? ¿O en tu opinión también deberían estos proyectos presentar un horizonte de utopía? O por lo menos, sí, de alguna manera un discurso encadenado a lo económico, pero un poquito más allá de eso con respecto a algunas cuestiones centrales de la sociedad. No lo sé, la verdad. A mí me gustaría que hubiera, sí, un horizonte estratégico de cambio social, sobre todo porque esta sociedad va a extinguirse si sigue así, Es el tema. ¿no? Claro, claro. Es como, Por ahí la pregunta. vos acabas de ser papá, yo soy papá y es medio mi actividad favorita ser papá, y nuestros hijos no van a tener planeta ese. Entonces, claro, eso es un tema importante. Y si la querés más allá, aparecemos cada vez más ligados a la pantallita todo el día en una sociedad cada vez más alienada también, Sí, pero sí, bueno, sí. ya responsabilizar al gobierno de Alberto Fernández de eso y solicitar una solución para eso, quizás Un represente una poco exageración, mucho. pero de cualquier modo debería aparecer alguna conexión No, claro, claro. entre... No, lo que te digo es que no sé si. No sé si va a haber esa perspectiva y no sé si la gente la pide tampoco. Esa perspectiva más sistémica o más de cambio estructural, Ok, ¿entendés? pero por Me ejemplo, parece que lo que la sí, gente quiere es que le digan que va a vivir mejor. sí, Y eso ni siquiera eso aparece, ¿entendés? de acuerdo, de acuerdo. El pueblo no tiene siquiera la ilusión de que se va a comprar una casa Sí, propia o sí, de que sí. va a poder vivir más o menos. Ojo, ¿no? Acá hay un problema para el acceso a la vivienda que tiene que ver con la inflación, la falta de crédito hipotecario. Ahora, alquilar en las ciudades europeas también es una mierda. Sí, Y lo acabo de ver cuando te fui a visitar allá, que nada, hay gente mudándose cada vez más lejos, sí. gentrificaciones, hacinamientos, y eso se da mientras el renglón más acaudalado de la élite acumula un patrimonio que nunca había acumulado en proporción al resto. Entonces, ya ni sé si lo que pide la base de estos movimientos populares es una utopía. Pide mejorar sus Sí, condiciones de de vida acuerdo, y de acuerdo. el capitalismo no ofrece eso. Los movimientos populares latinoamericanos se muestran impotentes frente a eso y lo que dicen es que no avance la ultraderecha. O sea, Claro, viene claro, Lula y claro. le dice al pueblo argentino no dejen que avance la ultraderecha como allá. eh, pero a la vez no para de retroceder ante la derecha para que no avance la ultraderecha. Entonces, el fantasma de Dilma Rousseff con el joven manos de tijera Joaquín Levy haciendo un plan económico hiperortodoxo de la mano del PT y se corporiza. Y, Sí, y el de Alberto Fernández con Sergio Massa haciendo un plan económico del Fondo Monetario de la mano del kirchnerismo también se claro. corporiza. Sí, no, machaco con esto porque recuerdo los debates de aquel entonces en la universidad sobre estos proyectos populares incipientes y quizás la palabra utopía parezca demasiado grande, pero yo recuerdo que aparecían ideas fuertes, fuerzas, como por ejemplo lo de la constituyente en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, Mm. como que de alguna manera, más allá de aumento de salarios y incluso, y sí, de descenso del desempleo, aparecían ideas fuerza sobre un hacia dónde un poquito más allá de, bueno, un poquito mejor tu situación de consumo. Yo hoy presencio una desorientación total en ese sentido, incluso en los intelectuales ligados a los movimientos populares, respecto a, bueno, qué idea fuerza hacia dónde, ¿no? Mm, Por mm. eso, pero bueno, si querés lo abandonamos No, ahí. no, no, es un debate central, nodal. Lo que pasa es que, de vuelta, si no hay una articulación entre lo climático, lo social, lo financiero,
lo económico, que se pueda sintetizar en un norte y que además eso le cierre, digamos, algo que decía Linera en esa entrevista, que búsquenla porque está ahí disponible para verla y me la comentaron mucho, es, tiene que, la forma que encontremos, la que sea en la cual vayamos a explotar nuestros recursos naturales que ahora el mundo ambiciona, tiene que incluir sí o sí la idea de un trasvasamiento de poder. O sea, nosotros tenemos que ser protagonistas. Acá hay uno que lo dice muy nítidamente, que es el Vasco de Mendiguren, que es el secretario de Industria de Massa, bueno, el dirigente industrial tradicional que yo, que dice, lo que está en juego es si vamos a ser inquilinos o propietarios. Sí. Porque es eso. Vos en Vaca Muerta podés ser inquilino. Emanuel Álvarez Agis lo dice también de manera muy, muy interesante. Con Vaca Muerta y con el petróleo offshore que encontraron en Mar del Plata, que también es un tema. Dicen que puede haber más que en Vaca Muerta incluso, en reservas. Se puede ser Angola o se puede ser Noruega. Sí. O sea, países que tuvieron grandes descubrimientos de recursos naturales en los últimos 70 años, hay pocos. Dos son esos. Angola y Noruega. Son dos casos de súbita aparición, súbita confirmación de grandes reservorios de hidrocarburos. Y fíjate cómo termina uno y cómo termina otro. Sí, sí, el caso de Noruega, sin embargo, presenta la característica de que en el momento de descubrimiento del petróleo, Noruega ya parecía industrializada. Esa es la diferencia con respecto a todo el resto de los países petroleros. Por eso a veces cuando realizan esta comparación, Noruega con sus reservas. Sí, pero claro, yo no conozco el caso y tan sí, en detalle, pero ¿tan industrializada? más que Porque- Angola seguro. No, sí, claro. Qué boludo. No, más que Angola seguro, pero... No, pero supuestamente, por lo leído, el sector armamentístico de Noruega, bueno, los principales sectores de la industria de Noruega ya parecían encaminados en los 60, 70, si no recuerdo mal, por Que es ahí. cuando se Sí, descubre el sí, petróleo. sí, Sí, sí. bueno, como sea, pero... Y tampoco quiero Pero la hacer... idea clarísima, no, clarísima la Tampoco idea. quiero Sí, ensalzar la sí, cosa blanca escandinava, pero lo que quiero decir es... no es tanto el recurso, sino exacto. Sí, el andamiaje institucional en derredor, que incluso por ahí hay gente ambientalista que nos mira y dice, ¿cómo soslayan el problema? No lo soslayamos el problema climático, pero nuestros países, que no son los responsables del deterioro de las condiciones del planeta, si de repente encuentran herramientas para la transición, y bueno, quizás es como dice Petro, no hay que seguir profundizando, explorando, machacando sobre esa matriz, pero sí sobrevivir, ¿no? Sí claro. sobrevivir con los recursos que ya están. Sí. Ale, y en todo esto, en la eventual decisión respecto a un camino u otro como modelo de desarrollo, como modelo de sociedad, ¿cuál es el rol del Estado, en tu opinión? Porque, por un lado, acá en Argentina presenciamos debates impulsados por Milei respecto a la desaparición del Estado y pavadas por el estilo, Mm. y por otro lado, a escala global, presenciamos una transformación en el capitalismo. Los mismos gringos lo llaman ahora state-led capitalism, al capitalismo del futuro, un capitalismo muy dirigido por el Estado, no un capitalismo estatal, sino dirigido por el Estado, Sí, algo parecido a lo de China, como el capitalismo más, sí, sí. sí, el más exitoso hasta el momento, estatizaciones en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, el sector armamentístico como uno de los sectores, y el energético como dos de los sectores de mayor impulso de la economía actual, dos sectores altamente atravesados por el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto, en un contexto en Argentina y en América Latina en el cual, por un lado, puede representar por momentos una estrategia democrática, por ejemplo, para la legalización del aborto, o por otro lado, el seno del lawfare, de la Sí, persecución claro. judicial? Sí. ¿Dónde Sí, aparece el Estado en esa ecuación? y lo del state-led capitalism es la idea de Matsukato, ¿no? Ujú. De un Estado emprendedor que haga, eh, bueno, misiones o proyectos productivos junto con el sector privado, pero
procurando que esas misiones tengan un propósito. Ujú. Me parece que yo la entrevisté a Matsukato también el año pasado y me parece una de las minas más lúcidas del pensamiento económico hoy. Lo presentan en Davos también, ¿eh? Desde una perspectiva más de derecha, el mismo concepto. Ah, ¿sí? También, sí. Mirá, no lo vi este año tan en detalle. Me tomé vacaciones muy prolongadas en enero y me las merecía, pero tengo que volver sobre Davos porque, por ejemplo, el discurso de Petro en Davos también está muy bueno. Ujú. Pero eso lo voy a buscar, o mandame, compartime. Porque lo que te decía es que eso me parece que es más la expresión de deseo de cierto progresismo capitalista o cierta élite también con culpa de clase planetaria, que el lugar a donde realmente vamos. Digamos, es cierto que hay estatizaciones en Alemania, en Francia, es cierto que las empresas chinas mostran mucha eficacia, sobre todo para hacer el catch-up tecnológico con Estados Unidos. También es cierto todo lo que dice Matsukato de que el emprendedurismo Silicon Valley es una gran mentira y que está basado en investigaciones añejas del Estado. Pero también lo que yo veo es que el Estado está más impotente que nunca frente a los magnates. Nunca se autonomizó tanto la élite de los grandes capitalistas globales respecto de sus sociedades. Nunca estuvo tan en sus manos hacerse una isla y vivir al margen de la sociedad o, como quiere Elon Musk, irse a Marte. Y directamente Ujú. crear una raza extraplanetaria o multiplanetaria, en donde ya la diferencia de clases se exprese entre los que viven en un lugar con aire y Sí. los que nos quedamos en la polución, como en la película Wall-E, no sé. O sea, el Estado está a la defensiva y no es algo que pase solo en Latinoamérica. Biden esta semana pidió al Congreso que por favor le aprueben su acta su ley de impuestos a los millonarios y en, eh, en Noruega, están justamente hablando de Noruega, discutiendo qué hacer con los magnates que se van a Suiza para no pagar el impuesto a la riqueza. Noruega es uno de los pocos países del mundo y de Europa que tiene un impuesto a la riqueza, un impuesto al patrimonio, de que es todos los años el 1%, y que no quieren pagar. Sí. Entonces, la verdad que está muy en disputa el rol del Estado. Y si bien yo creo que puede ser o puede ser, no, es la única herramienta hoy que puede llegar a disciplinar a esa élite magnate, además para frenarla en su deriva hacia la extinción de la especie, Ujú. eh, creo que es muy difícil ponerlo en acción, porque justamente como la política se acostumbró a solamente estar a la defensiva, no le puede decir a la sociedad, vení con nosotros a ponerle freno a esta ambición corporativa, porque ya no le creemos. Ujú. Entonces, lo que podría ser el ariete o el brazo de un rebalanceo de ese poder que se acumuló tan violentamente en los que tienen más durante la pandemia, y antes también, pero durante la pandemia de vuelta, y bueno, no funciona en parte porque no entrega, como dicen los gringos, no doesn't deliver, ¿no? Sí, Si sí, no, sí, si sí. no hay resultados y al revés, sí se perciben los costos de ponerse de acuerdo, de la paja que da ver una discusión en un parlamento. También en esto no quiero ponerme posmoderno, pero la inmediatez, la velocidad de los vínculos, la impaciencia en la que Sí, sí, vivimos sí. y el ritmo frenético hace que imaginar siquiera transformaciones profundas o cambios sociales radicales se haya convertido en algo para menos gente todavía.
si ya era para pocos. Sí. En esa dinámica del like y el cambio social aburre, ¿viste? Sí, y cierto que en esa dinámica la subjetividad cada vez más individualizada colisiona con cualquier proyecto colectivo, incluso con el Estado concebido como una herramienta democrática, ¿no? Sí, de acuerdo completamente. Ale, y en todo esto, ya que vos en la charla vos recordabas la otra vez tu época de militancia y realizabas una reivindicación de eso para tu trabajo después como periodista. En esta disputa, en este contexto actual, en Argentina en particular, pero en América Latina, ¿cuál es el rol de las izquierdas clasistas o revolucionarias o trotskistas o como vos las quieras llamar? La participación desde adentro de los movimientos populares, desde el costado, desde afuera, ¿qué análisis realizás del rol de las izquierdas duras en América Latina en ese contexto también descrito? Y debería estar adentro, o sea, la verdad es un momento, como digo, de aportar el acervo creativo del militante revolucionario o por el cambio social a toda construcción que se plantee ese cambio social. Me parece que es Sí, momento de dejar las mezquindades, dejar las siempre es momento de dejar las mezquindades, ¿no? La miseria, pero la verdad que más me... Si estamos realmente caracterizamos que estamos a las puertas de la destrucción de nuestro ecosistema, de nuestro ambiente, y bueno, más todavía deberíamos dejarlas. Yo lo escuchaba a Boaventura de Sousa Santos cuando sí. vino acá a asumir su doctorado honoris causa en la UNTREF, pero hace poco también lo entrevistamos en Brotes Verdes. Y Boaventura dice que habría que hacer como una especie de foro social latinoamericano de vuelta y en Argentina que se debería replicar para que las agendas de los movimientos populares se articulen en exigencias al poder político y que los que se autopostulan como representantes de lo nacional y popular o de lo popular tengan que seguir esa agenda. O sea, empezar a hablar del cómo, así como los empresarios y los financistas le reclaman a la derecha que sea específica en su programa, creo que nosotros los que queremos una sociedad más justa, le tenemos que empezar a preguntar cómo van a ser una sociedad más justa los que nos dicen todo el tiempo que lo van a hacer. Verbigracia en Argentina el peronismo. Ujú. Porque si no, queda todo en la mística de, bueno, nosotros somos los únicos que acá rompemos los huevos. Ayer lo veía a una referente del kirchnerismo, o Cristina misma, acá reivindicando el peronismo y su historia. Y si es cierto que el peronismo es el único que empujó cambios realmente de peso en, en la Argentina, pero no se vive de Del pasado. Sí, nostalgia, sí, claro, sí, sí, claro. sí. Y ahí estaría buenísimo que se pudieran articular esas demandas y que la izquierda pudiera dejar de lado eh, purismos o sectarismos. Yo sé porque estuve en esa discusión, sé que no es solo sectarismo, sé que también hay una línea que sostener, pero fíjate, nada, cómo hace cómo ha hecho en Europa la izquierda dura también para ponerle freno al sufrimiento del pueblo, en lugares como Portugal, Ujú. donde el bloco de izquierda se alió con el PC, que se odiaban desde el Piolet Sí. a Trotsky, y al socialismo, que siempre los consideró funcionales a la derecha, y armaron una cosa que frenó el ajuste que podría haber terminado como Grecia, Portugal. Y no terminó así por eso. Entonces, y a veces nuestra intención de ir por todo nos deja sin nada. Eso Sí, creo. sí. No, de vuelta, no desde el pedestal, no le quiero decir a nadie lo que tenga que hacer. Te digo lo que a mí me gustaría, porque vos me interpelás Sí, 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 sí. como sujeto, más que como analista, como sujeto. Yo quisiera que
mi abuelo, que era farmacéutico y comunista, decía, ojalá mis nietos vean el socialismo. Yo ya no puedo pensar en mis nietos porque no sé si van a tener planeta. Entonces, ojalá mis hijos vean una forma mejor de organización de la sociedad. Ojalá esta generación, la nuestra, pueda dar ese salto, porque si no, no la contamos. Sí. ¿Podemos una más? Sí. Cortita, Ale, porque Ale aparece muy apurado por el inicio de su programa, pero vamos a redondear con la última. Ale, simplemente quería tu análisis, de alguna manera ya presentaste algunas líneas de la situación actual internacional, incluida la disputa entre China y Estados Unidos por la hegemonía, la guerra No, ahí el en especialista sos Ucrania. vos. No, ahí el especialista sos Bueno, vos. pero con relación a nosotros, ¿cuál el contexto en el cual aparecemos como país y como región? No, a mí me parece que tenemos que empezar a pensar más en eso. Dada la restricción de dólares que tiene Argentina, dado el tembladeral político en el que está Latinoamérica y dada la inestabilidad mundial también, tenemos que jugar más decididamente. Nos recostamos muy calmos y anestesiados en nuestro destino pastoril y agroexportador, y es una mierda eso. Argentina sigue pendiente de la lluvia, loco. O sea, estuvimos todo diciembre rogando que llueva porque si no la sequía nos iba a hacer hundir en que el dólar suba a 500 mangos. Y no puede ser que en el siglo XXI estemos así. Somos gente inteligente que hace 100 años tienen universidades laicas y gratuitas, y hace 200 que tienen universidades. Somos de los 40 países que producen autos, tenemos una fábrica de satélites y tipos que piensan y minas cómo generar servicios a partir de ahí. No estamos para que entre Chicago y el servicio meteorológico se juegue el destino de ese año del país, ¿viste? Sí, sí. Me parece que si no pensamos en eso, no les vamos a dar un buen país a nuestros hijos, y que va a terminar pasando que se van a ir, que es una cagada, y es el destino de los pueblos que se autoboicotean de la manera en la que se autoboicotea Argentina. Sí. Ese es algo para mí crucial y muy doloroso, y creo que la derecha lo piensa mal en su odio, en esa ceguera que genera el odio, y se les terminan yendo los hijos. Yo estoy cansado de hablar con tipos de clase media alta que te dicen, qué país de mierda, y después le preguntan si tu familia. No, bien, tengo a mi hijo en Canadá, mis otros 2 hijos en Australia. Y digo, pero ¿y por qué? ¿Qué están haciendo? No, están en un proyecto, no sé qué, y no lo podrían hacer acá. Y ¿sabés lo que me gustaría a mí? Y bueno, amigo, le estuviste diciendo que el país era una mierda 20 años. Sí. O refunfuñan contra la inseguridad, ¿no? En un momento se la creen. Sí, sí, cuando la inseguridad responde a que de un lado una mansión y al otro lado del muro una villa miseria, básicamente. Sí. Así que como sociedad también peor para ellos, naturalmente. Total. Ale, mil gracias por este tiempo, mil gracias por la charla y bueno, hasta la próxima en algún momento. Hasta siempre, gracias y hasta luego a todos por ahí.